¿Cómo y cuándo fue integrado el canon de la Biblia? Pregunta. ¿Cómo y cuándo fue integrado el canon de la Biblia? Respuesta. El término canon se utiliza para describir los libros que están divinamente inspirados y que por lo tanto pertenecen a la Biblia. Un aspecto difícil para determinar el canon bíblico es que la Biblia en sí misma no nos da una lista de los libros que deben integrarla. El determinar el canon fue un proceso, hecho primeramente por los rabinos judíos y los eruditos, y más tarde por los primeros cristianos. Finalmente, fue Dios quien decidió cuáles libros pertenecían al canon bíblico. Un libro de la Escritura pertenece al canon desde el momento que fue inspirado por Dios para su escritura. Era simplemente una cuestión de que Dios convenciera a sus seguidores humanos sobre cuáles libros debían ser incluidos en la Biblia. Comparado con el Nuevo Testamento, hubo muy poca controversia sobre el canon del Antiguo Testamento. Los creyentes hebreos reconocieron los mensajes de Dios y aceptaron sus escritos como inspirados por Dios. Es innegable que hubo algún debate sobre el canon de Antiguo Testamento. Sin embargo, para 250 después de Cristo, hubo un acuerdo casi universal sobre el canon de la escritura hebrea. El único punto que permaneció fue el de la apócrifa, con algún debate y discusión que continúa hasta hoy. La gran mayoría de los eruditos hebreos consideran que la apócrifa es un conjunto de buenos documentos históricos y religiosos, pero que no están a la altura de las escrituras hebreas. Para el Nuevo Testamento, el proceso de reconocimiento y colección comenzó en los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Desde sus inicios, algunos libros del Nuevo Testamento, sí, fueron reconocidos. Pablo consideró que los escritos de Lucas tenían tanta autoridad como el Antiguo Testamento. 1 Timoteo 5, 18. Ver también Deuteronomio 25, 4 y Lucas 10, 7. Pedro reconoció los escritos de Pablo como parte de las Escrituras. 2 Pedro 3, 15, 16. Algunos libros del Nuevo Testamento estuvieron circulando entre las iglesias. Colosenses 4, 16. 1 Tesalonicenses 5, 27. Clemente de Roma mencionó por lo menos 8 libros del Nuevo Testamento, 95 después de Cristo. Ignacio de Antioquía reconoció cerca de 7 libros, 115 después de Cristo. Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, reconoció 22 libros, 170, 235 después de Cristo. Los libros más controvertidos del Nuevo Testamento fueron Hebreos, Santiago, 2 Pedro, 2 Juan y 3 de Juan. El primer canon fue el canon muratorio, que fue compilado en 170 después de Cristo. El canon muratorio incluye todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Hebreos, Santiago y 3 Juan. En el año 363 el Concilio de la Odisea declaró que solo el Antiguo Testamento, junto con la Apócrifa, y los 27 libros del Nuevo Testamento fuesen leídos en las iglesias. El Concilio de Hipona, del año 393 después de Cristo, y el Concilio de Cartago, del año 397 después de Cristo, también confirmaron la autoridad de los mismos 27 libros. Los concilios se basaron en algo similar a los siguientes principios para determinar si un libro del Nuevo Testamento era realmente inspirado por el Espíritu Santo. 1. ¿El autor fue un apóstol, o tuvo una estrecha relación con un apóstol? 2. ¿El libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo? 3. ¿El contenido del libro es de una consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa? 4. Este libro contiene evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejan el trabajo del Espíritu Santo. De nuevo, es crucial recordar que la Iglesia no determina el canon. Ningún concilio primitivo determinó el contenido del canon. Fue Dios, y Dios solamente, quien determinó cuáles libros pertenecían a la Biblia. Fue simplemente cuestión de que Dios convenciera a sus seguidores de hacer lo que Él ya había decidido. El proceso humano de reunir los libros de la Biblia fue imperfecto, pero Dios, en su soberanía, a pesar de nuestra ignorancia y terquedad, guió a la Iglesia primitiva al reconocimiento de los libros que Él había inspirado. Amén. El arte de servir. Comparte este estudio.